Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta hora en que vamos a dar un estudio más de la palabra de Dios. Agradezco que estén atentos, agradezco a aquellas personas que están al pendiente de estos estudios, agradezco también a aquellos que posteriormente lo verán ya pregrabado en esta plataforma de Facebook. Como cada jueves tenemos un estudio en su programa Hablando con Sentido, y en esta ocasión vamos a hablar de lo que dejamos pendiente la semana pasada. Ahora que soy cristiano, la pregunta es ¿qué? Ahora que soy cristiano, ¿qué? Esta pregunta es muy importante porque muchas veces caemos en la comodidad, o muchas veces creemos que ya hicimos todo lo que debíamos de hacer. Sin embargo, cuando nosotros venimos a Cristo, después de haber oído la palabra de Dios, después de haber creído en el mensaje que se nos habló de esa palabra, en ese mensaje donde involucra la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo, ahora lo oímos, tenemos fe en ello, creemos en ello, nos sentimos mal porque estamos sin Cristo, no estamos dentro de la bendición, no estamos dentro de la gracia debido a que no hemos aceptado ese sacrificio para nuestro beneficio, para nuestra salvación. Nos sentimos mal, entonces nos arrepentimos de nuestra vida pasada, ¿verdad? Y después de arrepentirnos de nuestra vida pasada, pues deseamos ser bautizados para perdón de pecados después de confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y muchas veces ahí nos estancamos, ¿verdad? Y muchas veces no nos damos cuenta de que necesitamos hacer algo más. Muchas personas creen que es como el catolicismo, ¿verdad? Vas cuando quieres, vas, haces lo que quieres, no te metes mucho, no profundizas mucho y allá te están declarando que eres salvo porque eres católico. Entonces aquí la situación es que a través de la palabra de Dios nosotros nos damos cuenta de que hay cosas que debemos de hacer, porque si no tuviéramos que hacer ya nada, pues entonces qué nos iba a ayudar de qué manera vamos a ayudar a otras personas, ¿verdad? Tenemos que prepararnos, tenemos que capacitarnos, tenemos que crecer, tenemos que desarrollarnos, como estuvimos viendo la semana pasada, la primera parte de este estudio. Ahora que soy cristiano, ¿qué? Pues vimos la semana pasada algunas consideraciones acerca de nuestra persona ahora como cristianos. Somos nuevas personas recién nacidas, somos nuevas criaturas, y como los pequeños somos dependientes, ¿verdad? De alguien mayor. En este caso, cuando nacemos o cuando hemos nacido de la carne, pues dependemos de nuestra madre, y nuestra madre tiene que estarnos dando leche para poder desarrollarnos, para poder alimentarnos. En la situación espiritual nacemos porque venimos a Cristo bautizándonos para perdón de pecados, somos nuevas criaturas, somos recién nacidos, somos dependientes pues de una persona mayor, en este caso de Dios. Dios nos ofrece el alimento espiritual que es la leche no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. Necesitamos pues un periodo donde sabemos que iniciamos pruebas, porque cada día, cada instante va a haber momentos de pruebas donde el propósito es crecer, desarrollarnos. Donde no hay pruebas, no hay crecimiento. Donde no hay pruebas, ni chiste tiene estar ahí. Entonces el Señor Jesucristo nos da esa gran lección cuando Él viene al bautismo de Juan. Juan estaba bautizando en el Jordán, y viene al bautismo de Juan y es llevado por el Espíritu Santo al desierto, y ahí estuvo 40 días sin comer.
vino el tentador y empezó ahí a tratar de trabajar por el hecho de que el Señor Jesucristo tenía hambre como ser humano. Tenía hambre de comida, de alimento. Sin embargo, el Señor soportó, aguantó porque era un momento de prueba y Él tenía que pasar esa prueba. También vimos que nosotros como cristianos, al iniciar el camino, vamos a tener pruebas y ya dentro del camino, ya avanzados en el camino, seguimos teniendo pruebas, seguimos teniendo luchas, pero hay una sentencia muy buena para nosotros y eso nos ayuda a no desistir del camino, que nos dice que no nos ha venido una prueba más grande de lo que podamos soportar, porque Dios da la prueba y juntamente con la prueba da la salida. Primero a los Corintios 10:13. Así de que tenemos esa garantía de nuestro Señor que ninguna prueba que nos venga será sobrehumana, sino que será humanamente soportable. Puede ser muy dolorosa, puede ser muy triste, puede ser muy, muy latosa, pero al fin y al cabo la podemos soportar. También estuvimos viendo que tenemos que desarrollarnos porque de otra manera podemos fácilmente regresar a donde estábamos. Y ese lugar donde estábamos pues eran las tinieblas. Las tinieblas, amados, no es simple y sencillamente un lugar oscuro físicamente, sino que también es un lugar oscuro espiritualmente. No teníamos vida espiritual, estábamos muertos espiritualmente. Fuimos sacados de las tinieblas para ser introducidos al reino del amado Hijo de Dios, a la luz admirable de Jesucristo. Así de que nosotros podemos regresar a las tinieblas si descuidamos nuestra vida espiritual. Tenemos pues que considerar que vamos a crecer y vamos a ayudar a otros a que vean en nosotros un servicio a Dios, para que ellos también, si no son ganados con palabras, sean ganados con el ejemplo. Nosotros mismos tenemos un modelo a seguir y ese modelo es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él pasó todas las penurias por causa de nosotros y nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Así de que esta era la primera parte que veíamos la semana pasada, y la situación es que pensando en nosotros, ahora qué voy a hacer, pues también llegamos a un punto que es el que vamos a ver ahora, que es una buena oportunidad para ver, para pensar en que hemos venido a ser parte de la familia de Dios y nuestra encomienda es agradar a Dios, es servir a Dios. Yo no voy a agradar a Dios como yo quiera. Yo no voy a agradar a Dios como yo pienso. Yo no voy a agradar a Dios como la mayoría cree que lo agrada. ¿Cómo voy a agradar a Dios yo? Bueno, si realmente siento que el Señor me rescató de una vida de pecado, de una vida perdida, y me ha llamado a su luz admirable, yo tengo un agradecimiento muy grande para con Dios. Y ese agradecimiento solamente me lleva a pensar en cómo corresponderle a mi Dios, cómo servir a ese Señor que me dio tanto sin que yo lo mereciera y que me ha dado muchas cosas que yo no merezco. ¿Cómo le puedo agradecer? ¿Cómo puedo yo demostrar que realmente estoy contento, que estoy alegre de haber sido rescatado de mi humana manera de vivir? Bueno, entonces nos lleva a pensar en Dios. Ya pensamos en nosotros, somos criaturas, somos niños, necesitamos crecer, necesitamos leche, necesitamos a la madre, necesitamos estar en pleno desarrollo. Ahora pensemos en Dios. Dios dice claramente en su palabra, Mateo 22, 37 al 39. Mateo 22, si usted tiene su Biblia, ábrala por favor, para si yo me equivoco, usted no se vaya a equivocar. Mateo 22, 37 al 39, dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 37, el que ama a padre, versículo 39, el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es dos mandamientos: amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Y en esos dos mandamientos se encierra toda la ley y los profetas. Pero note cómo el Señor dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. No es amarle a la mitad, y no es amarle nada más un poquito más de lo que le amábamos. Es amarle con consagración, amarle con entrega, amarle de tal manera que estamos al pendiente de qué es lo que Él quiere de nosotros, cuál es la voluntad de Dios para nosotros. En Mateo capítulo 10, versículo 37 dice, Mateo 10, versículo 37, por favor. Dice el Señor: el que ama a padre, a madre, más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Ahora, aquí nos está poniendo dos situaciones que representan lo que más amamos. Porque fíjense que si usted se pone a pensar lo que más amamos en esta vida, la mayoría de la gente lo que más ama en esta vida es a su familia. Sin embargo, Dios dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Ahora imagínese las otras cosas que nosotros amamos menos. ¿Qué es la segunda cosa que más amamos? Bueno, si nos ponemos a hacer una encuesta, yo creo que lo segundo que más amamos es nuestra ocupación. Lo que nos mantiene ocupados. Aunque es una manera de decirlo diplomáticamente, pero realmente es lo que nos da dinero. ¿Verdad? Porque si tenemos una fuente de trabajo, lógicamente que vamos a tener recursos. Y esos recursos nos van a ayudar a vivir. No es pecado el trabajo. El pecado es que convirtamos el trabajo en nuestro Dios. No es pecado el padre o la madre. El pecado es que los pongamos en lugar de Dios. No es pecado el hijo o la hija. El pecado es que los pongamos en lugar de Dios. Dios tiene un amor muy especial que debe despertarse en nosotros. Fíjese bien esta frase. Dios tiene un amor muy especial que debe despertarse en nosotros por agradecimiento de habernos sacado del mundo. Porque ¿quién otro podía sacarnos del mundo? Nosotros no podíamos salirnos del mundo, teníamos que estar ahí. Nosotros no podíamos salvarnos. Fue por el plan divino, por la sangre preciosa derramada en la cruz, que nosotros tuvimos acceso a esa salvación, tuvimos acceso a esa nueva vida. Esa nueva vida que nos beneficia en vida y nos beneficia en la muerte, porque si morimos fieles, tenemos vida eterna en el cielo. Si morimos infieles, tenemos vida eterna en el infierno. Es interesante, pues, que una de las cosas que debemos de pensar hacia nuestro Dios es entregarle todo nuestro amor. Primeramente, amar a Dios antes que a nada. Primeramente Dios. Y si nosotros ponemos en primer lugar a Dios, Dios nos bendice, Dios nos ayuda. ¿Verdad? Hemos leído algunas veces, si no lo ha leído usted, bueno, le invito a que lo haga. Mateo capítulo 6, versículo 33.
donde el contexto de Mateo 6:33 es las necesidades básicas del ser humano. El ser humano está pensando qué voy a comer, qué voy a vestir, dónde voy a vivir. Y Cristo les contesta, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. Mateo 6:33. Quizás en una ocasión próxima nos convenga estudiar todo el contexto, que es muy interesante, porque habla de los lirios, habla de los pájaros, habla de la vestimenta lujosa, habla de lo básico que necesita el ser humano, habla de cosas que nos competen, cosas que nos interesan. Pero ahorita estamos tratando de discernir cómo nuestro pensamiento debe de dirigirse a Dios para estar dentro y continuar dentro de esta vida de salvación. Dios, amados, no solamente desea que le amemos de palabra, sino Él desea que le amemos de hecho. Y amar a Dios de hecho es hacer su voluntad. Y la voluntad de Dios es que estudiemos su palabra, que leamos, que nos instruyamos, que nos capacitemos, que nos preparemos, que sea un alimento en nuestras vidas la palabra de Dios. Dice en 2 Timoteo, por citar un versículo, 2 Timoteo 2:15, mire lo que le dice Pablo al joven Timoteo. 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15, por favor. Yo ya lo tengo aquí, ¿usted lo tiene listo? Léalo por favor conmigo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hay cosas muy interesantes en este versículo. Primeramente, Pablo le está diciendo a este hombre, es un joven llamado Timoteo, le está diciendo que procure con diligencia presentarse a Dios aprobado. ¿Qué quiere decir procurar con diligencia? Bueno, la palabra procurar quiere decir ten todo el ánimo de hacerlo. Y la palabra diligencia quiere decir prontitud, presto, como dice el italiano. Así de que Timoteo debe tener el gran deseo, debe de tener el anhelo y debe de tener ese gusanito que no lo deje en paz de ser aprobado por Dios. Pero para ello primeramente tiene que buscar cómo es ser aprobado por Dios. Tiene que hacerlo con prontitud, tiene que hacerlo con diligencia. Y dice la palabra de Dios que usa bien la palabra de verdad, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Fíjese qué lástima que nosotros vengamos al camino del Señor y que no sepamos ni siquiera por qué, para qué, cómo. ¿Sí? O sea, ¿por qué vine yo al Señor? ¿Por qué me convertí? 1. 2. ¿Para qué me convertí? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que busco? 3. ¿Cómo? ¿Cómo me convertí? ¿Cómo fue mi conversión? ¿Cómo pudo haber sido posible esa conversión? Esas 3 preguntas son vitales y son básicas en nuestra vida como cristianos, contestárnoslas con la Biblia para que nosotros podamos enseñárselas a otras personas con la Biblia. Así de que es una buena tarea en esta ocasión decir, bueno, ¿por qué me convertí? Y dar algunas respuestas con la Biblia. Segundo, ¿para qué me convertí? O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin? ¿Qué es lo que busco al convertirme? Ahí hay mucha Biblia para leer. ¿Cómo fue posible mi conversión?
O sea, ¿qué fue lo que dio la salvación para mí? Claro que sabemos que la salvación para mí es la salvación para todo el mundo. ¿Cómo es posible esa salvación? Así de que preguntas muy, muy básicas, muy interesantes, y si nosotros las contestamos, podemos ayudar a otras personas y decirle, mira, yo me convertí por esta razón, ¿verdad? Y gracias a que Jesucristo vino y murió en la cruz, derramó su sangre preciosa, un plan bendito que tenía con el Padre, con el Espíritu Santo desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Y el propósito es estar con ellos ahí en el cielo, pero mientras ser salvo aquí en la tierra. Caminar en la salvación, caminar con Dios. Y usted va a ver en los puntos que siguen qué más se puede hacer en el camino del Señor. Así de que Dios desea que usted estudie, desea que lea la palabra de Dios, desea que crezca en el conocimiento de la palabra de Dios. Dice también en Hechos 17:11, un ejemplo muy bonito. El apóstol Pablo y algunos compañeros de él andando por la región de Filipos, de Tesalónica, de Berea, estos predicando siempre la palabra de Dios. Habían predicado en Tesalónica, parecía que no tuvieron mucho éxito allí. Entonces llegan allí y predican a los hermanos, a las personas que estaban en Berea reunidas. Y dice la palabra de Dios, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11 es un texto muy, muy bueno, porque nos hace ver cómo se necesita humildad y se necesita nobleza para estar interesados en las cosas de Dios más que en las de los hombres, más que en las cosas de la vida. Estos bien fácil podían verse convencidos con solo el hecho de que Pablo les dijera yo soy cristiano. Y que los que acompañaban a Pablo también dijeran, nosotros somos cristianos, nosotros hemos venido a hablarles de la palabra de Dios y hemos venido porque hubo un hombre que murió en la cruz y dio su preciosa sangre para que hubiera salvación en la humanidad, y cualquiera que quiera venir a ese Señor obtiene el beneficio de ese sacrificio. Ellos podían haber pasado por alto el hecho de que, bueno, a ver, tú me estás hablando de esas cosas, pero yo necesito pruebas. Ah, bueno, ve a tal parte en la Biblia, ¿verdad? Y ahí ve cómo está la profecía, cómo está la promesa, qué fue lo que dijo Dios acerca del Mesías y qué dijo Dios acerca de los que iban a obedecer al Mesías. Y así, cosas semejantes a esas, me imagino que los de Tesalónica estaban discerniendo por los versículos que tenían en sus manos. Me imagino que tenían el Antiguo Testamento y posiblemente habían oído algunas cosas ya del Nuevo Testamento. Pero el punto aquí es que estos hombres fueron nobles y nos dejaron la gran lección de que usted no se crea del que le está hablando. Usted compárelo y confírmelo con la Biblia en la mano. Con la Biblia en la mano. Por eso yo siempre le estoy invitando a que abra su Biblia. Y si yo estoy dando un comentario que no tiene nada que ver, si estoy dando un comentario que choca con lo que estamos leyendo de la Biblia, usted repróchemelo. Usted hágamelo saber. Yo como ser humano me puedo equivocar. Y también hay que considerar que soy un ser humano, puedo ser un falso maestro. Usted tiene que estar bien consciente de ello y por eso es necesario que usted se prepare, se capacite para que nadie le venga a engañar. Pablo no era un engañador, los compañeros de Pablo no eran engañadores. Sin embargo, estos hombres de Berea hicieron lo correcto, hicieron lo adecuado.
Así que le invito a que usted también escudriñe la palabra de Dios para comprobar que lo que oye de la palabra de Dios realmente es así. ¿Se fija usted el trabajo que tenemos de oír la palabra de Dios para luego poderla confirmar con nuestra propia investigación? ¿Se fija? Entonces no es nada más llegar y cruzarse de brazos o seguir igual, sino que tenemos cosas que hacer. Es interesante, pero hay más cosas, amados. Por ejemplo, ahora que somos cristianos, ¿qué? Bueno, Dios desea, Dios quiere que seamos personas de oración. ¿Qué es una oración? Una oración es una plática con el Padre Celestial en el nombre de Cristo. Esa es una oración del cristiano, donde usted le hace ver el trabajo, los beneficios, las necesidades. Usted platica con su Dios y usted le expone, si usted tiene necesidades en ese momento, usted se las expone, pero también usted puede exponer las necesidades de otra persona. Usted viene a ser un intermediario para que en el nombre de Jesucristo el Señor, el Padre haga de acuerdo a su voluntad. Dios quiere que oremos. Mire, vamos a ahí en Filipenses 4, versículos 6 y 7. Note usted por favor conmigo, Filipenses 4, versículos 6 y 7. Dice el apóstol Pablo: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué estamos leyendo aquí del apóstol Pablo para los filipenses? Que como quedó escrito, pues es para nosotros. Primeramente, el apóstol Pablo dice, no estén afanosos. La palabra afanoso quiere decir que usted está demasiado preocupado, demasiado preocupada por situaciones que muchas veces no podemos resolver, pero ahí están ocupando nuestra mente todo el tiempo, ¿verdad? O hay cosas que sí podemos resolver, bueno, vamos a tomarlas con tranquilidad. No quiere decir que no nos preocupemos, pero aquí el punto es que la preocupación no absorba nuestra vida, porque tenemos que dar lugar a la fe, tenemos que dar lugar al entendimiento de la palabra de Dios. Y si nosotros nada más nos mantenemos con nuestros problemas, pues ese es nuestro principal objetivo entonces. Y si amamos más a nuestra madre y a nuestro padre más que a Dios, pues no somos dignos de Dios. Si amamos más nuestros problemas de tal manera que la preocupación y el afán nos tiene tan absortos que no nos deja pensar en Dios, pues entonces no somos dignos de Dios. Entonces tenemos que dar paso a que las preocupaciones en demasía o muy fuertes debemos de ponerlas en manos de Dios. Por nada estéis afanosos, dice. Y luego dice, si no sean conocidas vuestras peticiones. Dios quiere conocer, que salga de nuestros labios y de nuestra mente lo que necesitamos de Dios. Dios no quiere que le pidamos porque Él necesita saber. Él sabe todas las cosas. Pero Dios quiere que le pidamos para que nosotros mismos estemos conscientes de lo que necesitamos y de lo que le estamos pidiendo a Él. Es interesante la oración. Hay mucha gente que ha dicho, pues cómo que siendo un Dios todopoderoso no sabe lo que yo necesito. ¿Para qué tengo que estarle diciendo qué necesito? ¿O para qué tengo que estar diciendo el nombre de las personas por las cuales estoy orando? Dios conoce todo. No es el punto. El punto es que usted necesita saber qué es lo que está haciendo, qué es lo que está pidiendo, por quién está pidiendo o por qué está pidiendo. Y luego, ¿cómo lo damos a conocer al Padre? Dice, en toda oración y ruego con acción de gracias. Yo creo que estamos conscientes de que siempre vamos a estar agradecidos con Dios simplemente por esa puerta que se abrió, cosa que no teníamos antes de venir a Cristo.
Entonces, aunque tengamos necesidades, aunque tengamos penurias, gracias, Señor. Gracias, porque de todos modos el Señor nos da cosas, nos da bendiciones. Así de que el versículo 7 dice, y la paz de Dios, fíjese bien, la paz de Dios, Él quiere compartirnos esa paz, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Respira uno a gusto, amados. Cuando tiene uno un problema, una situación enfadosa, y se acuerda, mi Señor, y lo pone en manos de Dios. No digo que no haga lo que usted tiene que hacer. No digo que no sea responsable. Tampoco estoy diciendo que no se preocupe. Lo que estoy diciendo es que si la preocupación, el problema, lo va a apartar de su fe, no lo haga. Sí. Ponga las cosas en manos de Dios y haga lo que usted puede hacer. Haga lo que usted puede hacer. ¿Usted cree que una persona por afanarse va a componer su vida? El Señor Jesucristo lo ilustra bien en ese capítulo 6 de Mateo. Ya ve que ahorita les mencioné Mateo 6:33. Pues en ese mismo capítulo y en ese mismo contexto el Señor lo ilustra muy bien. Dice, ¿quién de vosotros, queriendo ser más grande, puede añadir un codo a su estatura? O sea, en otras palabras, ¿quién puede ser más grande de lo que es? ¿Quién puede añadir más de lo que puede añadir o de lo que ya no se puede añadir? Así de que si nosotros tenemos algo que podemos hacer, lo hacemos en el nombre del Señor. Si es honesto, si agrada a Dios, lo hacemos en el nombre del Señor. Pero si no lo podemos hacer, pues, Señor, tú sabes que no lo puedo hacer. Así de que la oración es sumamente importante. El apóstol Pablo aconseja también, dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8, dice, quiero pues que los hombres, y aquí la palabra hombre es de un término original que significa hombre y mujer. Quiero pues que todas las personas, dice el apóstol, oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Sin ira ni contienda. Así de que el apóstol Pablo nos está hablando de que debemos de orar en todo lugar. El apóstol nos está diciendo que debemos de... el judío tenía la costumbre de levantar las manos hacia el cielo en señal de estarse dirigiendo a Dios. Nosotros lo podemos hacer si queremos, pero no es nuestra costumbre. Pero si nuestro pensamiento se eleva para con Dios, es lo mismo, levantar las manos, levantar nuestra mente, levantar nuestro pensamiento hacia Dios. Dice, levantando manos santas, sin ira ni contienda, dice el apóstol Pablo. O sea, ¿quieres que Dios te escuche? Evita la enemistad que sea por tu culpa. ¿Quieres que Dios te escuche? Es como cuando el Señor Jesucristo dice, perdonen a los que los ofenden. Porque si ustedes no perdonan a quienes los ofenden, el Padre tampoco les perdonará a ustedes sus ofensas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a estar orando a Dios por algo que necesitamos y queremos que Él nos escuche si nosotros tenemos enemistad o tenemos violencia contra alguien? Bueno, otra situación, otro punto muy interesante es la comunión. Y esto lo enfatizo mucho casi en cada una de mis exposiciones, porque ahorita con lo de la pandemia parece haber mucha justificante para dejar de tener comunión. Comunión, amados. ¿Qué es comunión? Son dos palabras en una, común y unión. Nosotros debemos de tener las cosas en común y debemos de estar unidos en esas cosas.
que tenemos en común. Si nosotros no queremos tener comunión con los santos, y la palabra santos aquí significa los hermanos, ¿amamos a Dios? ¿Amamos a Cristo? Si no nos alegra ver a nuestros hermanos, si no nos alegra reunirnos con nuestros hermanos, ¿amamos a Dios? ¿Amamos a Cristo? Lo que quiero decir con esto, amados, es que hemos venido a ser parte de una comunidad y hemos venido a formar parte de la familia de Dios. Ahora pertenecemos a un cuerpo y ese cuerpo se llama el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y ese cuerpo tiene varios miembros. Usted tiene un cuerpo y en su cuerpo tiene varios miembros. ¿Dónde está su brazo derecho? ¿Está en otra ciudad? ¿Está en otro lugar de aquí mismo, de la ciudad? ¿Está en otra habitación? ¿Dónde está su brazo derecho? ¿Dónde está su brazo izquierdo? ¿Están en otra parte o están con usted? ¿Están unidos al cuerpo o están desunidos? Sus piernas. ¿Dónde están sus oídos? Sus ojos. ¿Dónde están los dedos? Así como el cuerpo, amado oyente, sea hermano o visitante, tiene a los miembros unidos de tal manera que si un miembro, fíjense, ahorita traigo un dolor aquí en mi dedo índice de la mano derecha. Traigo un dolor, traigo una molestia, algo como un tendón que traigo lastimado. Y me afecta todo mi cuerpo. No puedo trabajar igual, no puedo moverme igual. Batallo, la sufro por un solo miembro, un solo dedo. Entonces usted dése cuenta de que como cuerpo humano, usted debe de tener todos sus miembros trabajando adecuadamente, cada uno en su lugar. La iglesia es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo lo ilustra como un cuerpo físico. El cuerpo de Cristo tiene oídos, tiene dedos, tiene manos, tiene pies, tiene ojos, tiene nariz, tiene boca, tiene cabeza, tiene cuerpo. Y si cada miembro está en un lado y en otro, ¿dónde está el cuerpo entonces? No es cuerpo entonces. Recuerdo una ocasión un hermano predicando un sermón acerca del cuerpo de Cristo y de la comunión que debemos tener todos los miembros como miembros de Cristo, una comunión física aparte de una comunión espiritual. La comunión física es para fortalecer la parte espiritual. Y cuando tenemos esa comunión física nos fortalecemos espiritualmente. Decía, nada más piensa en esto. Piensa en esto, por favor. Si cada miembro de la iglesia hiciera lo que yo hago, ¿existiría la iglesia? O otra vez, si cada miembro de la iglesia actuara, hiciera lo que yo hago, actuara como yo actúo, ¿existiría la iglesia? O sea, cuando pensamos de esa manera, si nosotros estamos fallándole a Dios como cuerpo de Cristo, decimos, no existiría la iglesia. Porque si cada miembro fuera como yo, pues, ¿dónde estaría la iglesia? Entonces, aquí el punto es que nosotros somos personas que hemos venido a formar parte de una familia.
y esa familia tiene acuerdos, tiene arreglos, tiene situaciones que ayudan para que esa familia se mantenga fuerte y unida y pueda ayudar a otras personas o a otros que vienen atrás y que son débiles. Dice en Hechos capítulo 2, versículo 42, del versículo 41, hablando de los recién convertidos, mire lo que dice el versículo 41 y 42 de Hechos 2, por favor. Hechos 2, 41 y 42 dice: así que los que recibieron sus palabras fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Y qué hacían estas 3,000 personas? ¿Qué hacían estas como 3,000 personas? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estaban unidos, reunidos, haciendo actos de adoración, reunidos. Dios estaba contento, agradado de que estos hombres que habían venido a la salvación estén dando esta gran muestra de gratitud ante los hombres, aunque es una pequeñez delante de Dios, pero a Dios le agrada. Porque solamente reunirnos, congregarnos, estar juntos, adorando, haciendo actos de adoración juntos. En Hebreos capítulo 10, unos versículos muy leídos, 10, 24 al 27, Hebreos 10 del 24 al 27, dice el escritor: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. O sea, la profesión de nuestra esperanza es ser cristianos, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos. Fíjense, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos, dice el escritor, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dios quiere que nos congreguemos. La iglesia tiene la autoridad de decir en qué hora nos vamos a congregar los domingos y qué días de la semana vamos a tener estudios bíblicos para nuestra edificación. La iglesia hace los acuerdos y esos acuerdos deben de respetarse, porque esa es la forma de congregarnos, de estimularnos al amor y a las buenas obras también. ¿Cómo vamos a ayudar a hermanos de los que no sabemos que están enfermos porque no fuimos a la reunión donde se anunció el hermano o la hermana están enfermos? Oren por ellos, por favor. No estamos participando con ellos en el amor y las buenas obras. También la palabra de Dios dice que debemos de ofrendar. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Dice el Señor: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recogen entonces ofrendas. ¿Dónde vamos a ofrendar si no estamos congregados? Ahora, no se trata de dar nada más la ofrenda, es parte de. En 2 Corintios capítulo 9, versículos 6 y 7 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así de que el primer día de la semana debemos de estar congregados para ofrendar. Debemos de ofrendar conforme hemos propuesto en nuestro corazón. Dios ama al dador alegre. Debemos de dar cada uno como propusimos en nuestro corazón. La medida para ofrendar es como Dios le haya prosperado. ¿Sí? Discutiendo con alguien acerca del diezmo, llegué a la conclusión: nosotros estamos en una mejor ley, estamos bajo la gracia de Dios, bajo la gracia de Cristo,
Y a nosotros se nos manda a dar ofrenda, y esa ofrenda debe ser superior al 10% que tanto reclaman nuestros amigos religiosos, conforme Dios nos haya prosperado. Esa es la medida. Y lo proponemos en nuestro corazón y ahora lo damos con alegría. Dios ve ese compromiso. Dios mira ese compromiso. Así de que el que siembra escasamente, escasamente segará. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿A quién ama Dios? Al dador alegre. ¿Cuándo? Cada primer día de la semana. Y esto lo podemos aplicar ya de una manera indirecta a cualquier situación en la que nos entregamos. Cuando servimos a los hermanos, cuando ayudamos a alguien que está en necesidad. Ahora tenemos que considerar que toda nuestra adoración es una ofrenda. El cantar es una ofrenda, el orar es ofrenda, el escuchar el sermón es ofrenda. Pero aquí estamos refiriéndonos directamente a la ofrenda económica, a las finanzas de la iglesia. ¿Cómo se logran esas finanzas? Por medio de la ofrenda de cada cristiano, de cada hermano. Fíjense bien, ya para concluir y agradeciendo de antemano su paciencia, el Señor desea que usted comparta con otros lo que ha recibido de Dios. ¿Ha recibido la salvación? Compártala con nosotros. Cuando los apóstoles se iban a quedar solos, el Señor Jesucristo se les aparece, ya a punto de ser llevado al cielo de donde había venido, y anduvo con ellos por 40 días, y en esos 40 días les dio instrucciones muy, muy buenas. Y una de ellas fue la que encontramos en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, 19 y 20, dice el Señor Jesús: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí hay dos cosas muy importantes que conciernen a cada uno de nosotros, los que hemos aceptado al Señor. Uno, que tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio a toda criatura, a cualquier persona que encontremos, inclusive a veces tenemos que ir a buscar personas para hablarles del Evangelio. Dos, que somos responsables delante de Dios de enseñar las cosas de Dios para que las personas sepan qué guardar, pero también somos responsables de guardar esas cosas, porque nosotros también somos enseñados por la palabra de Dios para guardar las cosas de Dios. Entonces, ¿cómo puedo yo, recién convertido, aprender las cosas que el Señor nos ha mandado? Oyendo las lecciones, participando en los estudios, teniendo convivencia con los hermanos, hablando de la palabra de Dios con los hermanos para que aprender más de ellos. De esa manera se participa en la palabra de Dios, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea, el que ha venido a Cristo ahora debe de ser enseñado a guardar las cosas que Dios ha mandado. El que enseña a otro a guardar las cosas debe ser una persona que guarda las cosas de Cristo también. En Juan capítulo 15, del 1 al 6, ya es la última parte de la Biblia que leeremos en esta noche con ustedes. Juan capítulo 15, versículo del 1 al 6 dice: yo soy la vid verdadera. ¿Quién? Jesucristo. Y mi Padre es el labrador. El Padre es el labrador. ¿Qué es un labrador? Una persona que siembra, cuida y levanta la cosecha. Todo pámpano, ¿qué es un pámpano? Una rama. Todo pámpano que en mí no lleva fruto,
lo va a quitar. Bueno, sabemos bien que la vid es el árbol que da uvas. Y ese árbol es un árbol pequeño, pero tiene muchas ramas. Y las ramas se saturan de uvas. Entonces el Señor nos está comparando con ramas. Él es la vid, Él es el tronco, Él es lo principal del árbol. Ahora nosotros somos dependientes de Él. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El labrador, el dueño de la viña, de la viña, es una persona que ve un árbol de uvas y ve que unas ramas están sin fruto y las otras están con fruto. Corta la rama que no está dando fruto porque está ocupando espacio que puede impedir el desarrollo de otras ramas. Y ve una rama que está muy buena y le quita el fruto para que dé más fruto. Entonces este ejemplo tan hermoso del Señor, esta parábola de la vid y los pámpanos, es muy ilustrativa de nuestra vida para con Dios. Nosotros dependemos de Dios. Y si no aprendemos a depender de Dios, entonces llegará un momento en que el Señor nos va a cortar. Nos va a cortar, no quieres ser rama, no quieres ser de mí, no quieres pertenecerme. Pues entonces, ¿para qué te quiero? Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado, dice el Señor a los discípulos. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Muy cierta la analogía. Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y será recogido y será echado en el fuego para quemarse. Esta parábola de la vid verdadera significa nuestra relación con Dios, nuestra relación con Cristo. Cristo es lo principal de la vid. El Padre es el labrador. Nosotros somos los pámpanos. Para que nosotros podamos dar fruto, tenemos que estar bien pegados a Cristo. ¿Cuál es el fruto del cristiano? El esparcimiento del Evangelio. El enseñar las buenas obras. El actuar de una manera afín a lo que enseña, a lo que predica. Nuestra encomienda es ayudar a otros a acercarse a Dios. Y ya que ayudamos a otros a que se acerquen a Dios, ahora ayudarles a que permanezcan con Dios. Así que usted puede ver en esta noche, en la exposición de la bendita palabra de Dios, la intención. Queremos que usted esté consciente de que como cristiano nuevo tiene una necesidad de estar apegado a Dios. Y que como cristiano nuevo usted tiene una responsabilidad de ver qué es lo que Dios quiere de usted. Así de que en esta ocasión hemos observado algunas cosas que Dios desea de nosotros. Él desea que le amemos en primer lugar. Él desea que estudiemos su bendita palabra. Y también desea que oremos, que acudamos a Él, que platiquemos con Él. Desea que tengamos comunión con su obra. ¿Por quién murió Cristo? Por su iglesia. Él la compró con su preciosa sangre. Él murió por todo el mundo.
Pero los que entran al reino de Dios, su iglesia, son los que aceptan ese sacrificio. Y entonces ellos son comprados con la sangre preciosa de Cristo. Él desea que tengamos comunión con las personas que han hecho lo mismo. El Señor nos enseña que debemos de ofrendar el primer día de la semana, conforme Dios nos haya prosperado y como nosotros propusimos en nuestro corazón con alegría darlo. Él desea que nosotros compartamos esta alegría, este gozo, estas palabras de Dios, estas bendiciones, estas enseñanzas con todos aquellos que nos rodean. ¿Tiene hijos? ¿Hermanos? ¿Papá, mamá? ¿Familiares? ¿Amigos? Comparta la palabra de Dios con ellos. Lo que usted ha aprendido. Y si usted necesita prepararse, si usted dice, yo quisiera prepararme para enseñar mejor, y cree que yo le puedo servir en algo, por favor, con confianza. Aunque sé que cerca de usted puede estar un hermano o una hermana que tengan la madurez suficiente como para ayudarle en su capacitación. Si no, me repito a sus órdenes. Envíeme mensaje, expóngame su necesidad, su deseo, y con mucho gusto yo le contesto. Gracias por su atención en esta noche. Amado hermano, hermana, si usted siente que ha caído de la gracia por estarle fallando a Dios en estas cosas que hemos dicho, o en otras que usted ha entendido, es un buen momento para ponerse a cuentas, arrepintiéndose para perdón de sus pecados y pidiendo la oración de sus hermanos. Si usted está oyendo la palabra de Dios y no ha entregado su vida a Cristo, usted necesita arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados. Y ahora, después de ello, perseverar hasta el fin. Yo les agradezco mucho su fina atención en esta noche, su paciencia, y les invito a que cerremos con una oración. Después de la oración quedamos despedidos. Muchas gracias de antemano por su atención y le invito a que esté pendiente para la próxima. Oremos. Dios bendito y amoroso, agradecemos esta oportunidad que nos has dado de estudiar tu santa y bendita palabra, rogando, Padre, que no nos dejes de tu mano, que nos acompañes en lo que hagamos, que nos permitas crecer, desarrollarnos, que nos permitas también a honrarte y glorificarte, a hacer tu santa voluntad, que bendigas a nuestros hermanos enfermos, que les ayudes, Señor, que les sanes, que bendigas a aquellos que están sufriendo por la pérdida de un ser o de seres queridos, que seas con todos aquellos que claman a ti por alguna necesidad, por hambre, por frío, por abrigo, Señor, por trabajo, que les bendigas, Padre, de acuerdo a tu santa y bendita voluntad. Ayúdanos cada vez que exponemos tu palabra para que lo hagamos de una manera clara y sencilla. Ayuda a todos los que oyen, Señor, para que ellos vengan a tu camino. Aquellos que están empezando en tu camino, que cada día se afirmen más en él, Señor. Gracias, Padre. Hágase, Señor, tu voluntad en todas las cosas. Pedimos todo, Señor, y damos las gracias en el bendito y santo nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy buenas noches.